una organización que se llama CETIUC, que es el Centro de Estudio de Tecnología de la Información. Justamente aquí les muestro una estadística que luego la voy a comentar. Pero quería decirles que esto que yo trabajo podría ser extendido a procesos de software. O sea, aquí les dejo una línea abierta, si a alguien le interesa el tema, posiblemente extenderlo al desarrollo de software, y por ahí de repente pueden encontrar alguna nueva aplicación de lo que yo les voy a mostrar. Bien, voy a comenzar diciéndoles que las organizaciones tienen necesidades. Y estas necesidades normalmente están relacionadas al uso de tecnologías para solucionar problemas. ¿Podrías recordar un asiento para poder grabar? Yo aquí les muestro una estadística relacionada específicamente a procesos de negocio. Dentro de un momento voy a ampliar el concepto de proceso de negocio. Esta es una estadística de un estudio, en realidad el segundo estudio que se llevó a cabo en Chile sobre Business Process Management o gestión de procesos de negocio, en la cual se refleja que las organizaciones ya están implementando procesos de negocio, pero están comenzando a tener problemas. Esto también, como lo comentó Rosa, cada vez que surge algo, siempre vienen los problemas detrás. ¿Por qué? Porque hay que comenzar a hacer que esto sea útil para todos y que sea compatible para todos. ¿Okay? Entonces también la razón por la cual los procesos de negocio se están implementando en las organizaciones, pero estas implementaciones están comenzando a tener problemas. Entonces, una de las necesidades urgentes que tienen las organizaciones en este momento relacionadas a procesos de negocio es justamente mejorarlos. Y una de las razones por las cuales quieren mejorar es que estos procesos de negocio están fallando. Y dentro de un momento vamos a darnos cuenta por qué están fallando estos procesos de negocio. Repito, esta es una estadística extraída del segundo estudio nacional que se ha llevado a cabo en Chile a través del CETIUC, que es el Centro de Estudios de Tecnología de la Información de la Universidad Católica. Bien, entonces yo justamente a raíz de estas necesidades que tienen las organizaciones es que comencé a trabajar con una tecnología relativamente nueva que es Process Mining, y con esta tecnología lo que yo propongo es hacer un análisis de fallas, el análisis de fallas de esos procesos de negocio para tratar de identificar cuál es la razón por la cual están fallando y tratar de solucionar el problema raíz. ¿Okay? Las organizaciones normalmente demoran en encontrar la falla de un proceso de negocio de entre 4 a 5 meses, debido a que es un trabajo manual, donde se forman equipos de trabajo, donde hay los expertos del negocio, se hacen forums, workshops, en los cuales la gente comienza a dar ideas y de esas ideas comienzan a surgir los problemas. Entonces estamos hablando de un problema que le toma a la organización entre 4 a 5 meses, y nosotros estamos proponiendo una nueva forma de hacerlo, pero que podría resolver el problema en menos de un mes posiblemente, dependiendo de cómo la organización también tenga implementado sus bases de datos. Bien, mi nombre es Guillermo Calderón, ya Carlos me ha presentado, ahí tienen mi correo electrónico, vengo de la Universidad Católica y vamos a comenzar la presentación. Pero antes de pasar específicamente al tema que yo quiero presentarles, quiero primero poner en foco dónde entra Process Mining y cómo Process Mining se integra a la industria. Las organizaciones actualmente se organizan de una manera basada normalmente en los organigramas que ellos establecen. Cuando uno va a una organización, le pregunta cómo están ustedes organizados, les presentan un organigrama y realmente esa es la forma como están organizados. Pero esa forma de organización tiene un pequeño problema, en realidad no tan pequeño, pero es un problema. ¿Cuál es? Que cada una de esas unidades organizacionales es un ente individual dentro de la organización. Ese ente individual tiene gente propia, tiene sistemas propios, tiene idioma propio, lo cual genera que cuando se quiere interactuar entre las diferentes dependencias de la organización comienzan a generarse problemas. Entonces, cuando un cliente se acerca a una organización o a una institución, va a comenzar a tener problemas. ¿Por qué? Porque esos problemas internos se reflejan hacia el cliente, y el cliente lo que va a ver es más problemas a los que él había presentado para solucionar. Es por eso que se representa aquí en forma gráfica que la satisfacción del cliente no es aceptable con este tipo de organización. ¿Okay? También haciendo referencia a algo que había comentado Rosa al inicio de su presentación, la incompatibilidad que existe entre las diferentes aplicaciones. Esto se refleja aquí, ya que cada uno de ellos tiene diferentes implementaciones, diferentes formas de hacer las cosas. Ahora, definitivamente las organizaciones están tratando de cambiar, están tratando de implementar cosas que sean compatibles a lo largo de la organización, y justamente a ello se le conoce como procesos de negocio. Entonces las organizaciones están ahora cambiando la forma de hacer gestión. La gestión ahora es a través de ese concepto. Rosa también había comentado de algunos sistemas grandes como los ERPs que justamente hacían eso. O sea, que ellos decían, bueno, hay un problema de compatibilidad, entonces hagamos que todo sea único para la organización. Pero eso tampoco no es tan sencillo. O sea, es implementar, es comprar, por ejemplo, SAP, pero SAP no se compra y se implementa en
hoy en día. Las personas que tengan algún tipo de conocimiento sobre este tipo de tecnología sabrán que, por ejemplo, SAP puede tomar entre 6 a 1 año a que esté funcionando completamente dentro de una organización. ¿Y por qué? Porque tiene que integrar las diferentes áreas de la organización, tiene que integrar esas diferentes formas de hacer las cosas para que sea una sola, para que solo por un hilo común se desarrollen los objetivos de la organización. De tal manera que si un cliente requiere algo, ya no va a haber reflejado ningún problema interno de la organización, simplemente va a haber la solución a su problema. ¿Por qué? Porque esto va a generar un objetivo común a lo largo de toda la organización. Ahora, estos procesos de negocio tienen todo un ciclo de vida. A lo largo, así también como los procesos de software tienen un ciclo de vida, los procesos de negocio tienen un ciclo de vida. Este ciclo de vida normalmente se define en 5 etapas, que vendría a ser el diseño, el modelado, la ejecución, el monitoreo y la optimización. Y hay una disciplina que se conoce como BPM. Esta disciplina, que viene del inglés Business Process Management, es la que se encarga de gestionar el análisis, diseño y operación de estos procesos de negocio. Un proceso de negocio no es nada más que un conjunto de actividades que se desarrollan en toda la organización, en diferentes áreas, pero que están debidamente organizadas con un objetivo común. El objetivo es brindarle algún servicio a algún cliente. Este cliente puede ser un cliente interno o puede ser un cliente externo. ¿Okay? Entonces, esta tecnología BPM, mejor dicho, esta disciplina BPM es la que se encarga de gestionar todo este ciclo de vida. Y en este ciclo de vida es justamente donde entra Process Mining, que es la tecnología de la cual les voy a hablar yo el día de hoy. ¿Okay? Ahora, cada una de estas etapas, por ejemplo, diseño, modelado, etcétera, cada una de ellas presenta herramientas, presenta estándares propios de cada uno de ellos, y Process Mining está inmerso en casi todos ellos. ¿Okay? Entonces, repito, yo lo que estaba haciendo en este momento es simplemente encauzar, poner en un entendimiento común para todos nosotros dónde estaba involucrado Process Mining y cómo Process Mining estaba relacionado directamente con la industria. Entonces, ahora sí voy a pasar a presentar el tema para el cual he venido el día de hoy. He preparado mi presentación en 4 puntos importantes. Primero voy a retomar el problema que yo ataco a través de mi trabajo de investigación, que es en este caso identificar el origen de las fallas en los procesos de negocio. Luego voy a hablar un poco de Process Mining, sobre su concepto, algunos elementos asociados a Process Mining. Luego les voy a presentar mi propuesta de investigación, la etapa en la cual me encuentro en este momento de desarrollo, y finalmente algunos resultados que ya he venido obteniendo a medida que voy desarrollando mi trabajo. Comencemos con el problema, el cual es identificar el origen de las fallas en los procesos de negocio. Como ya les había comentado al inicio, los procesos de negocio están fallando. Les había mostrado una estadística que así lo demostraba. El 93% de las organizaciones chilenas están teniendo este problema. Y tengan por seguro que aquí en el Perú está sucediendo lo mismo. ¿Okay? Entonces, si es que nosotros tenemos fallas en los procesos de negocio, como resultado vamos a tener que el resultado de este proceso, ya sea un producto o un servicio, va a ser defectuoso. Pero tenemos que entender para esto qué es una falla. Una falla nosotros la podemos interpretar como el no cumplimiento de una métrica definida. Los procesos de negocio se evalúan. O sea, cuando uno implementa un proceso de negocio, este proceso de negocio tenemos que medirlo de alguna manera. Esas medidas se llaman métricas. Si alguna de estas métricas no cumplen con los valores establecidos, entonces son fallas. Voy a poner un ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos un sistema de ventas por internet que está establecido aquí en Arequipa. Entonces, si es que nosotros hacemos un pedido a través de la web para este sistema, nosotros, por ejemplo, podríamos tener una métrica que sea el tiempo de entrega. Podríamos decir, si el pedido es en Arequipa, la entrega debería hacerse en 24 horas. Pero si el pedido es, por ejemplo, en la región sur, debería hacerse a lo mucho en 48 horas. Entonces, todos los productos que excedan esos rangos de tiempo deberían ser considerados fallas. Entonces habría que analizar, o sea, ¿por qué un producto se entregó después de 24 horas en Arequipa? Habría que analizar el proceso, habría que analizar todas las actividades, habría que analizar todos los recursos que se utilizaron, ya sean personas, tiempo, etc. Y por qué fallaron y por qué se entregó después de las 24 horas establecidas. Entonces, eso vendría a ser el no cumplimiento de una métrica, eso es una falla. Otros ejemplos de productos o servicios defectuosos podría ser la queja de los clientes. Muchas veces la queja de un cliente nos está diciendo que algo está mal. Algunas organizaciones tienen sus buzones de sugerencias y en esos buzones de sugerencias reciben muchas quejas de los clientes. Entonces, esas quejas deberían ser interpretadas como fallas en los procesos y deberían ser analizadas para solucionar los problemas y evitar futuras quejas o futuros alejamientos de los clientes de las organizaciones. Bien, ahora, estas fallas tienen un
costo bastante grande dentro de la organización. Al costo inicial que tienen los procesos de negocio, o sea, al costo de diseñarlo, de implementarlo, de mantener el proceso de negocio, habría que agregarle el costo de encontrar las fallas cuando estas aparecen. Y ese costo es bastante alto. O sea, más o menos les mencioné que este problema se resuelve entre 4 a 5 meses. Entonces pongamos las horas hombre de esos 4 o 5 meses, los problemas que pueden originar y además el costo del efecto negativo que podría generar el tener una falla en un proceso de negocio. O sea, en otras palabras, la pérdida de los clientes. Es bastante grande este problema. ¿Okay? Ahora, a esto hay que agregarle que no existen técnicas automáticas que ayudan a solucionar este problema particular. Las técnicas actuales son técnicas manuales, consumen mucho tiempo, ¿okay? Y recursos de la organización, son muy costosas de replicar. ¿Esto debido a qué? A que cada organización tiene su propia forma de solucionar el problema. ¿Okay? O sea, usted va a una organización A, van a encontrar una forma muy particular en la que ellas solucionan este problema. La organización B lo hará de una manera muchas veces completamente diferente. ¿Okay? Y además son difíciles de sistematizar. Entonces, justamente a raíz de todos estos problemas y de todo lo que les he venido comentando, es que nosotros proponemos una técnica automática que trate de resolver este problema. Pero esta técnica automática combina una serie de tecnologías de Process Mining. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hablar ahora es justamente qué es Process Mining y qué tiene inmerso Process Mining y cómo nosotros hemos combinado esas tecnologías para tratar de solucionar este problema. Entonces, entremos a ver lo que es Process Mining. Process Mining es un conjunto de tecnologías que nos va a permitir a nosotros descubrir y analizar los procesos de negocio desde los registros de eventos, o del inglés Event Logs, o sea, los logs que almacenan los sistemas, en otras palabras. Estos registros de eventos se obtienen de los sistemas de información que apoyan los procesos de negocio. Pueden ser sistemas de información orientados a procesos de negocio, como los ERPs o los Workflow Management Systems u otros, o sistemas de información no orientados a procesos, que son los que normalmente existen en las organizaciones. ¿Qué significa esto? Que a medida que los procesos de negocio se van ejecutando, estos sistemas van almacenando esas ejecuciones en esos registros de eventos. Y este registro de eventos es la materia prima que utilizan los diferentes algoritmos de Process Mining para poder obtener resultados. Hay tres formas o tres tipos de análisis que se pueden hacer en Process Mining. El primero de ellos es el más desarrollado. ¿Okay? O sea, ustedes pueden encontrar una gran cantidad de algoritmos de descubrimiento de procesos. Estos algoritmos, ¿qué es lo que hacen? Estos algoritmos toman el registro de eventos como entrada y lo traducen en un modelo de proceso de negocio. Hay herramientas en las cuales estos modelos tienen un formato gráfico. Es por eso que lo represento yo de esta manera en el slide. ¿Okay? Entonces, lo que hacen estos algoritmos es toman el registro de eventos tal como lo han almacenado los sistemas y lo traducen en un modelo de proceso. Eso es lo que se llama descubrimiento de procesos. Hay un siguiente tipo de análisis en Process Mining que es el chequeo de conformidad, que es un tipo de análisis un poco más avanzado dentro de lo que es Process Mining y que está en una etapa media de desarrollo, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué es lo que hace el chequeo de conformidad? Uno cuando diseña un modelo de un proceso de negocio, uno tiene un modelo ideal. Entonces uno quiere que el proceso funcione de esa manera. Pero cuando el proceso comienza a ejecutarse, su ejecución se almacena en un registro de eventos. El registro de eventos tiene la ejecución real del proceso. Entonces, en este punto nosotros tenemos dos modelos. Tenemos el ideal, lo que quería la organización, y tenemos lo real, lo que está sucediendo en la organización. Entonces, en este chequeo de conformidad lo que se hace es comparar ambos modelos. Yo comparo lo ideal versus lo real. Y de esa comparación se pueden extraer diferencias. Y esas diferencias van a ayudar a que los procesos de negocio mejoren. ¿Okay? Y hay un tercer nivel de análisis en Process Mining que es el nivel de extensión. El nivel de extensión lo que hace es utilizar diferentes datos de los procesos para extraer otro tipo de información de los procesos. Por ejemplo, información de performance, tiempos de ejecución, cuellos de botella, o por ejemplo reglas de negocio, etc. O sea, otro tipo de información para extraer información adicional de los procesos para también mejorarlos. El objetivo de todos los tipos de análisis de Process Mining es la mejora de los procesos de negocio. ¿Okay? Justamente orientado a la necesidad que tienen las organizaciones en este momento. Si nos podemos dar cuenta nosotros, el corazón de Process Mining, su materia prima fundamental, es el registro de eventos. Entonces, conocer su estructura también es importante. Y en este slide justamente les muestro la información básica que debe tener este log de eventos. El log de eventos debe tener al menos 5 datos básicos. ¿Okay? Con estos 5 datos uno puede hacer
descubrimiento de procesos, uno puede hacer chequeo de conformidad, uno puede hacer hasta extensión, solamente con esos 5 datos. Ahora, definitivamente tienen que estar bien almacenados, ¿no? ¿Cuáles son estos 5 datos? Lo primero que requiere es un identificador de cada caso. Hay que entender que lo que se almacena en un registro de eventos es la ejecución completa de un proceso. Yo les había mencionado que un proceso es un conjunto de actividades. Entonces, la actividad A, la actividad B, la actividad C, etc. O sea, es un conjunto ordenado de actividades. Entonces, lo que se almacena en este registro de eventos es esa ejecución completa de un proceso. Entonces, cada una de las ejecuciones va a tener diferentes entradas. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá el caso 1. El caso 1, por ejemplo, tiene una actividad registrada, o sea, cuando se ha iniciado el registro de alguna situación. Y aquí tenemos nuevamente el caso 1 con otra actividad a registrar, pero que implica la finalización de esa actividad. ¿Okay? Entonces, los casos van a tener diferentes actividades asociadas. Este identificador tiene que ser único. ¿Okay? Este identificador puede ser un valor correlativo o este identificador podría ser un valor asociado al proceso que uno esté implementando o analizando. Por ejemplo, el sistema que les había hablado hace un momento, el proceso de ventas por internet. Ese proceso de ventas va a tener un único número de venta al momento de registrarlo. Ese único número de venta podría ser ese valor asociado. Otro de los elementos que se requiere, otro de los datos, es la actividad que se está ejecutando y además el evento o el estado de esa actividad. Justamente de este dato viene el nombre de registro de eventos o event log. ¿Qué es el evento o el estado de las actividades? Es las diferentes etapas o fases por las cuales pasa una actividad. Una actividad puede ser inicializada, finalizada, cancelada, reprogramada, etc. Entonces, esos diferentes estados son los que se almacenan en este registro. Además, se tiene que almacenar el timestamp. El timestamp representa hora, fecha de la finalización del evento que se está almacenando. Y por último, las personas o los roles que llevaron a cabo la actividad que se está almacenando. Yo les había mencionado que esta es la información básica que debe tener un log de eventos. ¿Por qué? Porque un log de eventos puede tener mucha más información. Ustedes pueden almacenar todo lo que quieran en un registro de eventos. Pero para poder hacer process mining, uno necesita al menos estos 5 elementos. Ahora, algo adicional sobre lo que es el registro de eventos, y yo diría que este es el punto más crítico para poder hacer process mining. Las organizaciones no tienen adecuadamente almacenados sus datos. Poder obtener un registro de eventos de estas características puede tomar entre 15 a 30 días, de una manera, o sea, poniéndole un esfuerzo bastante fuerte para poder consolidarlo. ¿Okay? Bien, ahora una vez que uno tiene ese registro de eventos, las diferentes técnicas de process mining me van a permitir a mí obtener modelos de procesos, me van a permitir a mí obtener modelos organizacionales porque puedo hacer análisis de las personas, tengo datos de las personas, por lo tanto puedo analizar cómo están organizadas las personas, cómo se relacionan esas diferentes personas, puedo obtener datos de performance o hacer un análisis de performance de los procesos y además puedo meterme hasta en seguridad, hasta hacer auditoría de los procesos. Justamente un compañero en la universidad está trabajando en seguridad utilizando justamente técnicas de process mining. Bien, ahora con esta introducción bastante rápida de lo que es process mining, quiero entrar ahora a presentarles la propuesta. O sea, yo estaba hablándoles de un problema que era encontrar las fallas en los procesos de negocio. Entonces, ¿cuál es la propuesta que yo hago? La propuesta que yo hago se divide en 3 etapas. ¿Okay? Vamos a hacer primero un filtro. En cada una de ellas se utilizan diferentes técnicas de process mining. Hay técnicas para hacer filtrado, hay técnicas para hacer descubrimiento de patrones y hay una técnica que es justamente la que estoy introduciendo yo como parte de mi investigación, que es la conformidad de patrones de comportamiento. ¿Okay? Entonces, ¿en qué consiste la técnica? Lo primero que yo hago es, tengo mi log de eventos, mi registro de eventos, y este registro de eventos yo lo voy a filtrar o dividir en 2 nuevos registros. En un registro yo voy a tener todos los casos exitosos y en otro registro voy a tener todos los casos fallidos. Pero ¿cómo voy a llevar a cabo este filtro? Yo les había mencionado que el registro de eventos debe tener datos almacenados. Hay 5 datos básicos. La técnica que nosotros proponemos requiere un dato adicional, al menos. Alguna métrica que me permita a mí poder diferenciar qué es un caso exitoso de qué es un caso fallido. Volviendo al ejemplo de las ventas por internet, yo les había hablado de la métrica del tiempo de entrega. Entonces yo comienzo a evaluar tiempo de entrega mayor a 24 horas y en Arequipa es falla, entonces ese caso debería irse a este registro. Un tiempo de entrega mayor a 48 horas y en la región sur debería irse también a casos fallidos. Todos los otros casos deberían estar en los casos exitosos. Entonces esa es la manera de poder filtrar el registro de eventos. Una vez que el registro de eventos ha sido filtrado,
Se aplica otra técnica de Process Mining que se le conoce como el Performance Sequence Diagram Analysis. Y esta técnica lo que hace es extrae patrones de comportamiento de cada uno de estos registros de eventos. Estos patrones de comportamiento tienen una representación gráfica utilizando los diagramas de secuencia que todos debemos conocer. ¿Okay? Entonces ahí tienen algunos ejemplos que no tienen ningún significado, simplemente para hacer una muestra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros obtenemos luego de aplicar este algoritmo? Lo que obtenemos nosotros es un conjunto de patrones que representan todos los casos exitosos, o sea, las diferentes formas de hacer las cosas bien. ¿Okay? Y tenemos otro conjunto de patrones que representan las cosas cuando las hacemos mal. ¿Okay? Entonces, el siguiente paso, ¿cuál va a ser? Comparar esos patrones. Entonces, si yo llego a encontrar diferencias en esa comparación, estoy encontrando el origen de las fallas. ¿Okay? Pero ahora, antes de hacer esa comparación de estos dos conjuntos de patrones, nosotros lo que hacemos es filtrar los casos exitosos. No utilizamos todos los casos, no utilizamos el 100% de los casos exitosos, porque pueden haber algunos casos exitosos que tienen una frecuencia muy baja, que de repente solamente se llevaron a cabo una o dos veces. Entonces eso tiene algún significado. Los trabajadores conocen mucho su trabajo y conocen algunas mañas o técnicas, por llamarlo de alguna manera, para poder sacar las cosas adelante, pero no es lo correcto. Entonces esas cositas hay que filtrarlas. ¿Okay? Ese es el supuesto en el cual nosotros nos basamos para poder hacer ese filtrado. O sea, sacar a un lado todos aquellos patrones que tienen una frecuencia muy baja. ¿Okay? Entonces, una vez que se ha hecho este filtrado, pasamos a la última etapa de la técnica, que es comparar ambos conjuntos de patrones. Y lo que hacemos es comparar dos características importantes de los procesos de negocio, o perspectivas también se le conoce. Una es el control de flujo y la otra es el tiempo. ¿Qué comparamos cuando hablamos de control de flujo? Comparamos las actividades que están participando en la ejecución y la forma como se secuencian esas actividades. Eso es control de flujo. Y la otra característica que evaluamos es el tiempo. O sea, cuánto se demoró una ejecución, cuánto se demora una actividad en llevarse a cabo, o cuánto demora una actividad en pasar a otra actividad, la ejecución del proceso. En otras palabras, los tiempos de espera. Entonces, las diferencias que nosotros encontremos en control de flujo o en tiempo representan las fallas potenciales en los procesos de negocio. ¿Okay? Ahora, acá yo quiero aclarar algo. Yo coloco el término potencial porque lo que nosotros encontramos tiene que ser de todas maneras validado por un experto en el negocio. El experto en el negocio es el que nos dirá, sí, exactamente eso es un problema dentro del proceso o no es un problema. ¿Okay? Bien, entonces, ¿cuáles son esas fallas potenciales que se pueden encontrar específicamente? Dentro de lo que es la perspectiva de control de flujo, hemos identificado tres fallas genéricas. La primera de estas fallas es las tareas faltantes. Para explicar la falla lo voy a hacer con un ejemplo gráfico. Ustedes pueden apreciar aquí, en la parte superior, un conjunto de patrones exitosos. Y en la parte inferior ustedes pueden apreciar un conjunto de patrones fallidos. Si nosotros hacemos una visión rápida de ambos conjuntos de patrones, vamos a apreciar que la actividad E nunca se ejecuta en los patrones fallidos. ¿Okay? No tiene ningún bloque asociado. Esa es la razón por la cual, entonces nosotros podríamos sacar como conclusión de esto que dejar de ejecutar esa actividad es la razón por la cual los procesos están fallando. Por ejemplo, si es que yo tengo un sistema de otorgamiento de créditos y no estoy haciendo la revisión del file del cliente, podría ser una falla por la cual estamos teniendo problemas en la recepción de repente de los pagos mensuales. ¿Okay? La segunda tarea es la opuesta, cuando hacemos cosas de más. Entonces, nuevamente, tenemos acá patrones exitosos, patrones fallidos. Podemos apreciar, por ejemplo, que la actividad G o la tarea G nunca se ejecuta en los patrones exitosos, pero se ejecuta por lo menos alguna vez, en este caso está en los dos casos, pero por lo menos alguna vez en los patrones fallidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de ejecutar esa actividad me está llevando a errores. Entonces, lo que tenemos que recomendar es dejar de llevar a cabo esa actividad. Y también eso implicaría posiblemente mejorar el proceso y eliminar esa actividad del mismo. ¿Okay? Y hay una tercera falla dentro de lo que es la perspectiva de control de flujo que tiene que ver con el secuenciamiento, la forma como se hacen las cosas. Acá podemos apreciar, tenemos dos patrones exitosos, tenemos un único patrón fallido. Si nosotros observamos el secuenciamiento, nos vamos a dar cuenta que este patrón no tiene ningún parecido a ninguno de ellos. O sea, tiene una variación respecto a los otros secuenciamientos. Entonces, en otras palabras, la forma como se están haciendo aquí las cosas me está llevando a error. Entonces, lo que yo tengo que procurar es evitar esta forma de hacer las cosas. Evitar, por ejemplo, llevar a cabo, no sé, una actividad, como está mencionado aquí, llevar a cabo la actividad
E y luego la F, como no está mencionado, en este caso vendría a ser la F y luego la E, algo que no se representa en las anteriores. Eso podría tener un significado propio en el proceso de negocio, eso lo debe interpretar el experto. Ahora, esto son las tres fallas que nosotros podemos encontrar dentro de lo que es control de flujo, pero él había mencionado que hay otra característica que analizamos dentro de los procesos de negocio. Pero para esto tengo que presentar lo siguiente. Supongamos que tenemos un patrón fallido, pero que tiene un secuenciamiento parecido a este. ¿Okay? O sea, utiliza las mismas actividades y la forma de hacer las cosas es la misma. En otras palabras, no hay tareas faltantes, no hay tareas innecesarias y el secuenciamiento es el mismo. Entonces el problema no está en el control del flujo, el problema debería estar en otra característica del proceso. Es por eso que nosotros analizamos en ese caso particular el tiempo. Y cuando analizamos el tiempo también podemos encontrar otro tipo de fallas, y son los tipos de fallas asociados a la duración. Puede ser a la duración total del proceso, a la duración de las actividades o a los tiempos de espera entre las diferentes actividades. En este caso particular, en el ejemplo que yo les muestro, el problema radica específicamente en la duración de la actividad B. Entonces hemos detectado que hay una actividad que toma demasiado tiempo cada vez que las cosas fallan. Entonces, ¿qué significaría esto para reflejarlo en el negocio propiamente dicho, en la empresa? Que deberían poner un punto de control en esa actividad para asegurarse que no se excedan ciertos tiempos de ejecución. ¿Bien? Pero ahora, para que todo esto funcione adecuadamente, nosotros hemos definido 4 parámetros. Son necesarios definir 4 parámetros para poder hacer esto. Un primer parámetro que lo hemos definido como frecuencia de aparición, el porcentaje F, es el que me permite definir qué patrones exitosos se utilizarán para la comparación. Si ustedes recuerdan cuando les presenté mi técnica, que tenía 3 pasos, en el segundo paso, cuando teníamos los patrones exitosos, los filtrábamos. Pero ¿cuáles íbamos a filtrar? ¿En función a qué criterio? El criterio de filtro es este parámetro. ¿Okay? Luego los otros 3 parámetros están asociados a la comparación de tiempo. O sea, yo cómo sé si un tiempo es bueno o es malo. Necesito tener tiempos relacionados al negocio. En este caso vamos a tener tiempos de procesamiento total del proceso, tiempos de procesamiento de cada una de las actividades y tiempos de procesamiento de cada uno de los tiempos de espera. Pero estos 2 parámetros parecen muy complicados de obtener muchas veces. Entonces, por eso que esos parámetros podrían ser globales. Un único valor para todas las actividades, un único valor para todos los tiempos de espera. Pero ahora, inicialmente, como les había dicho, nosotros haremos filtrar los patrones exitosos. Pero no es simplemente para dejarlos de lado, sino que nuevamente nosotros hacemos la misma comparación, pero entre los patrones exitosos. Utilizamos los patrones exitosos que superaron ese porcentaje F y los patrones exitosos que no superaron ese porcentaje F, los comparamos para encontrar situaciones anómalas. Yo les había mencionado que muchas veces los trabajadores conocen tanto el proceso que saben cómo va a hacer que las cosas salgan bien. Entonces, a esas cosas se pueden encontrar aquí, para evitarlas, porque son malas prácticas. ¿Okay? Bien, entonces esa es la técnica, esa es la forma, ese es el mecanismo que nosotros proponemos. No he entrado a la formalidad, no he entrado al mecanismo interno, a los algoritmos. ¿Okay? Hay un paper que ahorita está en revisión, en el momento que salga en publicación lo van a poder leer, o si lo desean ver, me escriben, yo se los puedo enviar para que si es que quieren revisar esto a fondo, o sea, entender la problemática de fondo, de implementación y todo. Bien, veamos algo ahora respecto a la conclusión. Primero los resultados. En realidad nosotros acá yo les pongo que hemos hecho un único caso, en realidad han sido varios, pero acá yo les muestro solo uno. Tenemos varios casos simulados con los cuales hemos probado la técnica ha funcionado adecuadamente, y también hemos probado con un caso real, pero el caso real no lo estoy mostrando aquí porque por confidencialidad no podemos mostrarlo. ¿Okay? En el paper también que nosotros hemos escrito, solamente hacemos referencia, pero no mencionamos actividades y cosas por el estilo, por cuestiones de confidencialidad. Acá tenemos una red de Petri que representa una pseudo red de Petri que representa el proceso que nosotros hemos simulado. Este proceso tiene puntos de decisión, tiene ciclos, tiene actividades en paralelo, que son algunas complejidades que se pueden encontrar en los procesos de negocio normalmente. ¿Okay? Nosotros hemos simulado 1000 casos, de esos 1000 casos 844 eran exitosos, 156 eran fallidos. Definimos los parámetros, tal como está indicado allí. Para hacer la simulación, ¿me escuchan? Ya está. Para hacer la simulación nosotros hemos utilizado una herramienta que se llama CPN Tools, que es una herramienta libre. Esta herramienta permite modelar y simular procesos, pero la ventaja de esta herramienta es que si ustedes le agregan unos scripts, esa simulación que ustedes van haciendo del proceso va generando logs. Entonces
Es lo que nosotros hemos hecho. Hemos modelado el proceso, lo hemos simulado y hemos generado logs. Y esos son los logs que nosotros hemos utilizado para hacer esta experimentación. Ahora, los resultados, como dice ahí, demuestran la eficiencia de la técnica. Hemos detectado todas las fallas que nosotros introducimos artificialmente. Nosotros sabíamos cuáles eran las fallas, porque nosotros los habíamos insertado a dedo dentro del proceso. Pero adicionalmente a esto, nosotros hemos encontrado que como era un proceso simulado, saltaron otras fallas adicionales y la técnica las detectó. Ahora, pero esto nos da una pequeña moraleja, que ya se las había mencionado. Siempre tenemos que tener un experto de negocio al lado de la técnica. ¿Por qué lo menciono? Porque alguna vez estuve comentando esta técnica con un compañero en la universidad y mi compañero me dijo, entonces, ¿para qué tanta cosa es una técnica automática si vas a necesitar siempre un experto? Es que hay una cosa, esta técnica es automática pero no es inteligente. Porque ahora, posiblemente esto se podría extender a que sea inteligente, almacenando una base de conocimientos y haciéndolo de repente extensibles a esa situación. Pero en este caso en particular la técnica solo es automática, no es inteligente. ¿Okay? Ahora, hay otra situación. ¿Qué sucede si yo tengo patrones que tienen las mismas actividades? O sea, no hay tareas fatales ni tareas innecesarias. Tienen el mismo flujo, no hay problema con el tiempo, pero hay fallas. Entonces quiere decir que pueden haber otros motivos por los cuales los procesos están fallando. Entonces nosotros estamos considerando, justamente este es mi último año de estudio y es lo que voy a introducir como parte final de mi técnica, introducir una nueva perspectiva de los procesos de negocio que son los datos. Entonces el problema podría estar asociado a los datos o recursos que está utilizando el proceso de negocio. Entonces hacer un análisis de esos datos o esos recursos para tratar de encontrar las fallas. Bien, ahora, como parte final de mi presentación quiero mostrarles qué es lo que continúa en mi trabajo. Primero es integración con otros trabajos de investigación. Una de las universidades que más desarrollado tiene el tema de Process Mining es la Universidad Tecnológica de Eindhoven en Holanda. Nosotros estamos en contacto con varios grupos de investigación allí y la intención es tratar de integrar con algunos trabajos nuestra técnica. ¿Okay? Ahora, otro de los pasos que ya se los había mencionado es introducir la perspectiva de datos. O sea, hacer un análisis adicional, otra característica de los procesos. Y además quedan otras características libres. Si alguien quisiera extender ese trabajo, hay muchas características más que se podrían analizar de los procesos de negocio. Ahora, se está automatizando completamente la técnica. Nosotros ya tenemos, hasta lo que les he mencionado en el trabajo, está completamente implementado. ¿Okay? Y hay una herramienta libre, luego la voy a mencionar, en la cual nosotros pretendemos introducir este plugin. Y por último, seguir probando con muchos más casos reales, ¿no? Porque la idea es que esto funcione para las organizaciones. Ahora, ¿pero por qué Process Mining en este momento? Las organizaciones tienen muchos datos históricos, o sea, tienen muchos logs. Entonces, de repente ustedes han pasado por organizaciones o conocen de organizaciones que almacenan y almacenan logs, pero no hacen nada con ellos. Entonces, justamente es por eso que es el momento apropiado para poder utilizar Process Mining. Reutilizar esos datos que tienen ellos almacenados y comenzarles a sacar provecho. Ahora, otra de las razones importantes es que existe en este momento una herramienta bastante útil, bastante grande, que se llama ProM. Se llama ProM. Esta herramienta es libre. Si ustedes ponen en internet processmining.org, los va a direccionar a una página de la Universidad de Holanda que les había mencionado, y ahí tienen ustedes todas las herramientas necesarias para poder hacer esto. Una de esas herramientas es ProM. Esta herramienta tiene implementados más de 300 algoritmos de Process Mining. Es justamente la herramienta donde nosotros vamos a implementar nuestra técnica. O sea, donde nosotros vamos a enviar el plugin porque ellos lo tienen que evaluar y lo insertan en la nueva versión del programa. Bien, ya que no me queda más tiempo, además ya había acabado. Esa es mi presentación, espero les haya gustado, les haya interesado y gracias por su atención. Agradecemos la participación de Guillermo Calderón, es profesor de la Universidad Católica de Santa María y nos ha muy a favor con el evento. Muchas gracias, Guillermo. Si hubiera alguna pregunta, por favor. Los algoritmos que los algoritmos de data mining son los de patrones secuenciales. No, porque la incorporación a la resolución hay dificultades con el tiempo. Exacto, no. Primero aclarar que data mining y process mining no es lo mismo.
Entonces no se pueden, los algoritmos de data mining no se extienden a process mining, son algoritmos particulares. Los algoritmos para encontrar patrones se basan normalmente en relaciones de causa-efecto. O sea, lo que se hace es analizar todas las secuencias que tienen logs, se extraen las relaciones de causa-efecto, y esas relaciones de causa-efecto son las que se van traduciendo en patrones de secuenciamiento. Pero no tienen nada que ver con los patrones secuenciales.